Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a nuestras reflexiones económicas de hoy, cuyo título es Educación en la pandemia, una generación perdida. En la colaboración anterior, hablamos del problema económico tan fuerte que está dejando la inmovilidad social obligada por las restricciones de salud a que nos obliga precisamente la pandemia. En esta ocasión, hablaremos de las consecuencias en la educación en todos los niveles. Analizaremos en 6 puntos este problema. 1. Disminución del nivel de educación del país entero. Miren ustedes, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, en la etapa prepandemia, el nivel de estudios en promedio de los mexicanos correspondía a 8.8 años de escolaridad. Era el equivalente a tercero de secundaria, 6 de primaria más 3 de secundaria, 9 grados era ya la escolaridad de los mexicanos. Ya era un logro bastante grande en los gobiernos de nuestro país por el avance que se había tenido en muy pocos años. Sin embargo, las clases virtuales y la deserción escolar, de la cual muy poco se ha hablado y discutido, el promedio educativo de nuestro país disminuyó 2 años. Es decir, ahora tenemos un nivel de primero de secundaria. Estos datos están apoyados incluso por documentos del Banco Mundial. La disminución del grado de educación es una consecuencia de los 5.200.000 estudiantes que abandonaron sus estudios en México en el ciclo escolar que está terminando 2020-2021. Esta información es apoyándonos en datos del INEGI. No sabemos qué pasará con el siguiente ciclo y si habrá la capacidad física para atender a los nuevos alumnos que se sumarían, en un dado caso, a los ya existentes, ya que se sumarían a un grado inferior. 2. Situación completamente distinta de aprendizaje. El aprender desde casa, sobre todo en los niveles de educación básica, era una situación completamente nueva. Desapareció y cambió todo de un día para otro. La interacción con sus profesores, la atención personalizada dejó de existir. Por más que los grupos fueran en un número superior a 30 alumnos, la sola presencia del profesor en el salón de clases influía en el aprendizaje de los estudiantes, ya que tenían una retroalimentación inmediata, ya fuera del propio maestro o de sus propios compañeros. Y el otro aspecto muy importante es que la madurez de los niños y jóvenes también se veía influenciada por la interacción con los pares de su misma edad. Las situaciones vivenciales entre compañeros también eran una forma de madurar y aprender aspectos nuevos. 3. Mala planeación de las autoridades educativas, causado por el corto tiempo que se tuvo para la preparación del cambio. No hubo la capacitación adecuada a los maestros para la impartición de las clases en forma virtual. Solo en algunas escuelas públicas e incluso algunas escuelas privadas se hicieron algunos esfuerzos, como convocar a los maestros para impartirles un curso con el uso de las herramientas, por ejemplo, el famoso Classroom, el Meet, el Zoom, en fin, entre otros. Esto fue verificado personalmente con maestros de escuelas de los dos tipos, públicas y privadas, y la respuesta fue similar. Existió el curso, pero no hubo una revisión del aprendizaje. Es decir, no se verificó que los docentes hubieran aprendido verdaderamente la forma de utilizar la tecnología, que para un gran porcentaje era completamente nueva. La gran mayoría de los maestros actuales no son de la generación en las que las computadoras estuvieron en sus centros de clase. Existen escuelas
públicas y privadas en las cuales no se les capacitó nunca a nadie. Cada maestro aprendió como pudo a utilizar el nuevo medio de comunicación. Se observan en esto dos cuestiones muy delicadas y distintas. Una es el aprender a utilizar la tecnología. Esa es una cuestión. Y la otra forma es la forma de enseñar la materia a sus alumnos por medio de esa tecnología. Y es que en sus propios estudios a los maestros se les enseñó a impartir sus materias de una determinada manera y ahora tendría que ser de otra. En universidades, en institutos tecnológicos, etcétera, la situación es más alarmante, sobre todo en los maestros llamados de horario libre, los cuales solo le destinan una hora al día para atender los asuntos de la materia que imparten. No van a tener el tiempo de ir a tomar cursos para manejar tecnologías nuevas. 4. Poca supervisión por parte de los padres o tutores. La verdad es que los padres de familia tienen sus propias ocupaciones como para tener que tomar el nuevo rol de maestros en casa. Los horarios son complicados, incluso se empatan en muchas ocasiones. Los horarios de los padres para usar la computadora con los horarios de sus propios hijos. El otro aspecto es que tanto el uso de la internet como el problema de tener una sola computadora en casa y una demanda de usuarios mayor imposibilita que se pueda cumplir con este asunto. O lo usa una persona o lo usa otra. La atención en los estudiantes disminuyó en una forma mayúscula. Personalmente me tocó ver a jóvenes tomando la clase en el celular mientras hacían otras cosas. Se le restó la importancia debida a las obligaciones escolares. Independientemente de las carencias económicas para asumir los nuevos retos de estudio, existió en un alto grado mucha irresponsabilidad por parte de quienes tenían que asumir el reto como propio. Maestros de secundarias públicas me aseguraron y coincidieron que solo un 40% de los alumnos tomaron el curso completo. La ausencia fue de un 60%. Declaran que en las escuelas privadas, porque tienen compañeras de profesión en esas instituciones, la situación fue muy similar. Fueron un poco más explícitas y su comentario iba en el sentido de que ese 60% de los alumnos no hicieron absolutamente nada, no solamente que no estuvieran todo el tiempo. El colmo fue que el 100% de los alumnos acreditaron los ciclos escolares, hayan estado atentos a sus clases o no, en todos los niveles, desde primaria hasta universidad. 5. Se perdió la secuencia en los aprendizajes. A nivel básico, es alarmante que los alumnos pasen de un grado a otro sin haber aprendido lo necesario para poder entender lo que reclama el nuevo grado escolar. En los grados inferiores disminuirá el ritmo de aprendizaje y tendremos a niños y jóvenes mal preparados y sin las bases para progresar en sus estudios. Lo más alarmante va a ser en la educación superior. No podemos imaginar a ingenieros o arquitectos sin saber en forma correcta las fórmulas para los cálculos de estructuras y cuestiones básicas de su profesión. Igual se van a dar en todas las demás profesiones. Estamos hablando de que los alumnos responsables, que ojalá hayan sido muchos, aprendieron todo en forma autodidacta, leyendo en los libros. Algo así como aprender por correspondencia, como hace algunos años se preparaba a los técnicos en nuestro país. 6. Razones del abandono de los estudios. Las causas del abandono en las escuelas fueron variados. Como habíamos comentado, desde la falta de infraestructura necesaria en casa, hasta en muchos casos dejar los estudios y tener que salir a trabajar para poder ayudar con los gastos de sus hogares debido a los despidos en los centros de trabajo, donde sí se vio en forma muy inhumana, escandalosa y hasta falta de solidaridad fue la actitud de las escuelas particulares. Salvo pocos casos
en los que hubo pequeños descuentos en las altas mensualidades que deben de pagar los estudiantes. Hubo planteles educativos escolares privados en donde lo más que se hizo fue no incrementar las colegiaturas. No hubo descuentos de ningún tipo. No tomaron en cuenta que ya no tendrían consumo de luz en los salones al no tener clases, consumo de electricidad por los aires acondicionados, ya que no habría alumnos en los salones, no tendrán razón para encenderse, consumo de agua para los sanitarios que utilizan los alumnos, la disminución en los gastos por la compra de implementos de limpieza que se van a utilizar, que se estarían utilizando en forma mucho menos. Consumo de luz en los pasillos, que ya no va a ser necesario estar encendidos. Consumo de energía en las computadoras de los laboratorios o de los salones o de las computadoras del maestro. Consumo de reactivos e implementos para los laboratorios. Consumo de marcadores y borradores para los pizarrones. El consumo de luz en gimnasios y talleres que tampoco no tendrían uso. Gastos de papelería que se requieren en las instituciones educativas de todo tipo tampoco ya no habría, entre otras. A este tipo de cuestiones tendríamos que agregar que existen universidades particulares que desocuparon personal administrativo y docente, sin importar que los ingresos del centro educativo no se verían mermados, sino que por el contrario, se incrementarían al no tener los gastos mencionados. Existió incluso la disposición por parte de las autoridades de esos centros escolares de que no habría el incremento anual de sueldos por tiempo indeterminado que normalmente en los planteles privados oscila entre el 3 y el 4%. No hay que olvidar que el año terminó con una inflación del 6% anual. Los salarios de los empleados de esas instituciones vieron mermados sus ingresos. Los dueños de estos centros educativos, que es un gran negocio, del cual vamos a hablar posteriormente, no quisieron sacrificar ni un peso. Por el contrario, se preocuparon por incrementar sus ganancias a costa de los padres de familia, cautivos por tener a sus alumnos en grados intermedios o en semestres ya por egresar. Faltaron hasta valores cristianos que pudieran darle un apoyo a la alicaída economía de las familias. Sí es un problema mundial muy fuerte y delicado, al grado de que estuvo en peligro la población mundial, la existencia de la población mundial. Pero ya se ve la luz del final mucho más cerca. Lo que sí vemos con un aspecto sombrío es la recuperación económica a corto plazo de nuestro país y el estado de preparación académica de nuestros jóvenes y el de los nuevos profesionistas. Gracias por escucharme. No olviden suscribirse a mi canal, oprimiendo la barra abajo de suscripción, oprimir la campanita para que se les informe cuando existirá nuevo material y poner el pulgar arriba para seguir ofreciendo materiales de calidad a todos ustedes. Saludos.